Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, vamos a hablar de algo un poco plácido, bonito, para variar. No sé si pueden ustedes definirlo plácido, bonito. Simplemente quería hablarles de un tema que trato en el libro este que estoy a punto de sacar, ya se lo anunciaré apósitamente, en el capítulo sobre el bien y el mal, en el que insistimos sobre por qué existe toda una mitología relacionada con el bien como entidad superior al mal a lo largo de la historia de la humanidad. Bien, señores, nada es casual, nada es por casualidad. Hay quien incluso desde un punto de vista técnico ha intentado justificar la tendencia al altruismo del ser humano como herramienta de pura supervivencia, e incluso bajo este intento de justificación, es decir, definir la naturaleza del bien como algo puramente instrumental y no como algo innato que forme parte de la naturaleza humana, sin por ello excluir la sombra de la luz, que forma parte también de la naturaleza humana, incluso aquellos que han intentado instrumentalizadamente negar el innatismo del bien en la naturaleza humana, han tenido que inventarse una teoría basada en instintos de supervivencia. Teoría que ha sido también ya desmentida por múltiples pensadores, y en el último libro este que anunciaré dentro de poco, cuando la imprenta haya hecho su trabajo, dedico un capítulo exclusivo al tema. Pero efectivamente, señoras con señores, el otro día hice un vídeo en el que les decía que el mal y su proyección, su representación mitológica, el diablo, es una fuerza beta, es una fuerza secundaria, es la sombra, es la caricatura, la befa de un orden universal, cogitatio universalis natura, creo que lo llamaba Gilles Deleuze rememorando la filosofía platónica. El mal es una fuerza secundaria, una fuerza perdedora, una fuerza beta, que existe exclusivamente como pura azuzadora del movimiento universal que se genera al infinito, basado en el altruismo, basado en el bien, basado en todo aquello que cristianamente, o helénico-cristianamente, o judeo-cristianamente, o remóntense ustedes a cuáles sean sus orígenes culturales, conforman las bases de las doctrinas filosóficas y teológicas de cada cultura. El bien, el bien. El bien no es un cuento de hadas. El bien no es Papá Noel ni los Reyes Magos. El bien tampoco es esa herramienta altruista que existe para poder sobrevivir, es decir, una herramienta puramente instrumental y por lo tanto ligada directamente al instinto de supervivencia animal. No. El bien, como muchos exponentes del pensamiento universal han coincidido en estipular en diferentes culturas y diferentes periodos de la historia, es, iba a decir un atributo, pero la palabra atributo es inadecuada, es una sustancia básica, universal. El bien es la funcionalidad cósmica. El mal es una herramienta que, digamos, lubrifica la sustancia universal. El mal vendría siendo ese aceite pringoso y oloroso que se aplica a los engranajes del motor para que sigan rodando en su bucle infinito de forma fluida. Es decir, incluso el mal no deja de ser un instrumento del bien. Miren a donde miren, solo hay bien. Señoras con señores, no existe el mal. Ni los cabrones, ni aquellos malvados, todos aquellos malvados, aquellos cabrones a los que tanto odiamos, por sus actos ignominiosos, por su mentira, su traición y su prevaricación, en realidad no es que sean malos. Son ignorantes y están supeditados al miedo.
Pero quizás, de la misma manera en que en los cuentos populares existe el príncipe, la princesa, el rey, la reina, y luego existe también el coco y el ogro y la bruja, el coco, el ogro y la bruja están representando un papel cósmico absolutamente imprescindible para que siga rodando de forma lubrificada esa rueda infinita cosmogónica. Y se lo digo porque cuando usted analiza toda la historia de la filosofía universal, ciñámonos a esta parte del planeta, a nuestra propia cultura, aquella con la que hemos nosotros crecido, nuestras bases helénico-cristianas, todos los pensadores oficiales y esotéricos, aquellos que han sido silenciados deliberadamente por el aparato institucional, todos llegan a la misma conclusión en relación al bien como una capacidad, no, sustancia, ni tan siquiera atributo, sustancia innata de la propia existencia, de la propia naturaleza, y por lo tanto también del ser humano como parte de esa naturaleza. Una característica intrínseca que en determinados periodos históricos como este, y como muchos otros a lo largo de la historia de la humanidad, pareciera brillar por su ausencia y que sin embargo, como decía, creo que era Juan, en el Evangelio, y la luz brilló sobre las tinieblas, es una fuerza sustancial que no puede eliminarse. Puede ser cubierta por velos esporádicos que generen una realidad cubierta de oscuridad, de vacío, de horror, de maldad, pero no deja de ser un velo, una tela de araña, una capa de polvo. Las heces que cuando usted hierve un caldo acaban saliendo a flota a la superficie y por lo tanto puede usted recogerlas y tirarlas. Eso es el mal, una fuerza beta, supeditada a una estimulación y a un funcionamiento perenne de lo que llamamos el bien. Y esto ustedes lo pueden apreciar en obras de pensadores antidiluvianos, anticristianos, herméticos, heraclitianos, empedoclianos, parmenidianos, pitagóricos, socráticos, homéricos. Podemos después continuar con toda la escuela de Alejandría, los neoplatónicos, gnósticos, todos aquellos santos y beatos, no ya solamente los ligados a la Iglesia cristiana, los místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, sino todos aquellos científicos de dudosa reputación en su época, místicos transformados, Ramon Llull, Arnau de Villanova, Paracelso, Nostradamus, Alberto el Grande, Agripa, todos, básicamente, incluso esos exponentes cogidos con pinza, considerados supuestos heréticos, a pesar de estar directamente ligados con la Iglesia y con los estamentos cristianos. Pongamos un ejemplo, Ramon Llull, por ejemplo. Ramon Llull es un señor que hasta los 30 y pico años era un señor que le gustaba mucho la juerga y era un enorme putero. Ramon Llull vio la luz, cada uno ve la luz a su manera, en su momento y con sus circunstancias. Ramon Llull, que era un mujeriego, casado con Blanca Picañ, si no recuerdo mal, 2 hijos a los que abandonó para continuar con sus labores de consejería en las cortes varias de Mallorca, de Montpellier, obsesionado con las faldas. Iba detrás de una mujer que se llamaba Ambrosia Castell, si no recuerdo mal, y ahora les hablo de Ramon Llull como les podría hablar de cualquier otro.
Nicolás de Flem, se llamaba, no recuerdo, otro alquimista francés con una biografía muy diferente a la de Ramón Llull. Pero estábamos hablando de Ramón Llull. Conoció a esta mujer de la que se encaprichó como a tantas otras. Era un señor que iba de corte en corte seduciendo. Esta mujer que lo rechazaba, entre otras cosas porque ya estaba casada, Ambrosia Castell. Un día lo recibió en su domicilio. Ramón Llull, entusiasmado, diciendo: por fin mis labores de seductor han llegado a su fin, esta mujer es mía. Y Ambrosia Castell se bajó el vestido y enseñó un pecho a Ramón Llull y le dijo: mira este pecho. El pecho estaba prácticamente putrefacto por una llaga infectada. No se detalla si fuera lepra o algún otro tipo de enfermedad. Y mirando los ojos a ese lúbrico Ramón Llull, le dijo: este cuerpo que tanto has deseado, aquí lo tienes, en descomposición. ¿No sería hora de que empezaras a orientar tus propias energías en algo más provechoso? Ramón Llull entró en una especie de crisis nerviosa y se convirtió. A partir de ese momento fue un soldado de Cristo obsesionado con unificar a todas las sectas templarias y cristianas para recuperar Palestina. Estudió el árabe para conocer al enemigo, promovió el árabe en las universidades europeas para poder contrarrestar a los exponentes filosóficos de la época, musulmanes como Averroes. Se convirtió en un místico loco que se fue 2 veces a Argelia y a Túnez para que lo lapidaran y lo destrozaran a hostias intentando predicar el cristianismo en tierras musulmanas. Y terminó así su periplo, su epifanía. La historia de Ramón Llull yo se la explicaba para hablarles de ese proceso a través del cual todos los pensadores en la historia universal han estado coincidiendo continuamente bajo preceptos más o menos teológicos o puramente filosóficos o alquimistas y esotéricos. Todos se han basado en el cogitatio natura universalis del que hablaba Gilles Deleuze, en la metafísica de las costumbres de la que hablaba Kant, en la buena voluntad y el sentido común del que hablaba Platón a la hora de identificar la ciencia, la investigación y la búsqueda de la naturaleza humana con el bien. Como ven ustedes, el bien es algo que precede a cualquier concepto judeocristiano o helénico-cristiano. No es un concepto beato. Hay que hacer el bien porque hay una religión que me dice que tengo que ser bueno y arrodillarme y rezar. No, el concepto del bien es un concepto sustancial, no es un concepto cultural ni teológico, es un concepto sustancial. Tanto es así que lo puede usted encontrar en las sociedades más prístinas y más primitivas. Y vuelvo a repetir, habrá los que dirán que es una herramienta de supervivencia, que el altruismo es una herramienta de pura supervivencia. Yo tengo que ser condescendiente con mi prójimo porque así puedo esperar que él lo sea conmigo. Es una herramienta de pura supervivencia. Y aún así, bajo este punto de vista instrumental, puramente instrumental, es innegable el innatismo de ese impulso al que desde nuestros términos cristianos llamamos bien. Y ha sido continuamente multiplicado y proyectado por todos los pensadores de la historia universal, de la literatura, de la filosofía, de la teología, de la teosofía. Y eso no es ninguna casualidad. El bien no es ninguna leyenda. El bien es algo que supera a cualquier tipo de axioma científico, si no quieren ustedes ya hablar de religión y de beatismo, hablemos de ciencia.
basada en axiomas, que son saltos de fe, al fin y al cabo, porque usted se tiene que creer la teoría euclidiana de la tridimensionalidad para poder a partir de ahí formarse y generar un concepto de la realidad empírica, racional. Bien, un salto de fe. La ciencia no es más que una religión. Y el cientifismo, no digamos, es una religión oscura a la que estamos sometidos ahora mismo. Pero lo que llamamos bien desde el concepto cristiano no es una premisa beata ligada a unos dogmas relacionados con unas pautas de comportamiento ético. Estamos hablando de algo sustancial, en el sentido de la sustancia de la que hablaba Spinoza, es decir, el todo, la naturaleza del todo, la mónada de Leibniz, el pléroma, el nirvana, llámenlo ustedes como quieran. Sustancialmente es bien. Todo aquello que se deriva o que se disrumpe o que se distorsiona no es más que una reverberación que en última instancia forma parte precisamente de ese mecanismo de autocorrección. Y dirán ustedes, ¿y por qué una totalidad divina necesita autocorregirse? Eso implica que no es perfecta, que es defectuosa. Implica eso en nuestra manera de pensar dicotómica, empírica y racionalista, ligada a unas capacidades de raciocinio, a unos procesos cognitivos que están absolutamente ceñidos a nuestra propia naturaleza orgánica, que solamente nos permite calibrar física y metafísicamente la realidad en base a 5 sentidos orgánicos, vista, oído, tacto, gusto y olfato. Por lo tanto, esa lógica es fácilmente abandonable. Porque vuelvo a repetir, siempre pongo el mismo ejemplo. Es como intentar enroscar una bombilla de 120 vatios a una toma eléctrica de 240. Revienta. No puede tolerar ese flujo energético, ese flujo electromagnético. Bien, el sistema cognitivo del ser humano funciona de la misma manera. El razonamiento absolutamente falaz de considerar el bien como un concepto contaminado por unos dogmas de origen religioso, supersticioso, etcétera, etcétera, es una falacia. Irán, por ejemplo, este francés del cual me gusta mucho hablar, un ingeniero electrónico responsable de los implantes eléctricos de París y de colonias allende los mares como Shanghái, pues en el siglo XIX y a principios del siglo XX, hablaba en términos electromagnéticos. Y cuando hablaba del equilibrio electromagnético, hablaba del bien como un principio termodinámico, hablaba del bien como la dinamo, la batería que permite que esas ondas electromagnéticas que conforman nuestra realidad, a baja vibración material, aquella que nos permite ver, oír, tocar, oler, etcétera, etcétera, hablaba del bien. Utilicemos esta palabra que tanta rabia y asco les da porque lo relacionan con términos dogmáticos y religiosos, pero estamos hablando de sustancia, no de conceptos culturales, de sustancia. Hablaba del bien como una dinamo que es la que permitía que funcionalmente las energías fluyeran, de tal manera que si nosotros, supeditados a una naturaleza orgánica, bajo vibracional, grosera, material, que no nos permite ver más allá de lo que autorizan nuestros 5 sentidos orgánicos, en una realidad basada en ondas vibracionales que tienen múltiples realidades paralelas, de las cuales nosotros solamente podemos percibir una cuerda muy bajita, muy pequeñita. Les pongo un ejemplo rápido: los perros, los gatos huelen y ven y perciben y oyen estímulos
que nosotros no podemos percibir, ni oler, ni ver, ni oír. Ellos registran una onda, una frecuencia paralela a la nuestra, que es decir, tan real como la nuestra, pero de la cual y ante la cual nosotros somos ciegos, sordos y mudos. Bien, Irán hablaba del bien, del altruismo, si quieren ustedes, si les da menos rabia esa palabra, como la dinamo que permite aligerar nuestra grosera y baja naturaleza vibracional, material, aligerarla en la medida de lo posible para poder acceder a mundos paralelos de vibración, de onda electromagnética mucho más fluida, mucho más rápida, que permite poder percibir realidades paralelas a las nuestras que existen, pero a las cuales no tenemos acceso en base a nuestra propia limitación orgánica. Y a partir de ahí, pues hablaba de los viajes astrales y podía salir de su propia naturaleza orgánica y ver los mundos paralelos en los cuales estamos inmersos, pero ante los cuales somos ciegos, sordos y mudos, porque no damos para más. Somos bombillas de 120 vatios y no podemos iluminar a 240 o a 480, o multipliquen ustedes en progresión geométrica lo que ustedes quieran. Pero la base de todo esto es el bien como principio termodinámico, electromagnético, particular, atómico. Llámenlo ustedes amor, si quieren, altruismo. La realidad, estipulada por, vuelvo a repetir, multiplicidad de personajes pensantes que a través de la historia de la humanidad en diferentes enclaves geográficos y culturales han llegado de forma sincronizada y sin tener ni tan siquiera muchos de ellos contacto entre ellos, es esa capacidad motora y funcional de la realidad cósmica representada en el bien, representada en el amor. Multiplíquenlo ustedes como quieran: altruismo, tolerancia, condescendencia, estima, simpatía. Utilicen ustedes la palabra que quieran, pero creo que han entendido más o menos lo que quería decir. Y todo aquello que tanto nos atribula y nos asusta, que representa de alguna manera el polo negativo de ese circuito, no es más que ese polo negativo. El polo negativo que eventualmente y de forma paralela desactiva muy transitoriamente esa dinamo positiva a través de la cual fluye el universo, precisamente para reafirmarla, ni más ni menos. Cuando Hiram hablaba del bien como dinamo de las ondas electromagnéticas que generan nuestra realidad, hablaba del movimiento continuo y perenne. Un movimiento continuo y perenne que necesitaba de una pequeña parcela que hiciera posible que la vibración existiera. Porque todo se mueve, todo es movimiento, todo es vibratorio. Si no existiera ninguna pequeña parcela, ninguna laguna, ningún punto ciego, si quieren ustedes desde un punto de vista biológico, que permitiera la vibración o el pequeño espacio de inercia que ratifica el movimiento, estaríamos envasados al vacío. El mundo sería estático, congelado, sería un cementerio. Ese es el error de Einstein cuando habla de la teoría de la relatividad. Él realiza cálculos en base a un mundo envasado al vacío. Él no tiene en cuenta ese pequeño espacio que es el que permite que las cosas vibren y se modifiquen, aunque sea mínimamente, la base del movimiento. Ese es el error de la teoría de la relatividad de Einstein, que es paralelo al error de la teoría euclidiana tridimensional, que calcula el mundo como si fuera estático. Einstein calcula el mundo
como si estuvieran basados al vacío. Bien, Hiram, ese técnico eléctrico que nadie conoce, como casi nadie conocía a Tesla hasta hace bastante poco, hablaba de ese pequeño espacio, ese pequeño intersticio, que es el que permitía esa variación sutil, ese movimiento vibratorio que podía ensancharse y convertirse en algo grande y pesado, que es el que materializaba la realidad en materia orgánica, o moverse a tanta velocidad que prácticamente era infinito y llegaba a la ubicuidad, a estar en todas partes al mismo tiempo. Tal era la velocidad. Cualquier objeto aparentemente estático, como este trozo de hierro y madera, en realidad está moviéndose a una velocidad imperceptible para usted. Bien, ese pequeño intersticio, que es por el que se cuela, la rendija por la que se cuela, eso que llamamos mal, es lo que de alguna manera genera ese espacio para que la vibración continúe siendo hábil, para que el movimiento sea infinito. Por lo tanto, el mal, en realidad, y como tal, no existe. Y cuando lo aplicamos éticamente a las personas, este tío es un malvado, no es un malvado, es un pobre desgraciado, es un ignorante. Y yo no niego que en su desgracia y en su ignorancia haga mucho mal. Y su mal, puesto que todo está correlacionado en este mundo, pueda generar efectos devastantes. A efecto dominó a muchas otras personas, lo estamos viendo, el daño que están haciendo todos estos corruptos, estos prevaricadores. Pero en realidad, la definición correcta de estos personajes mediocres no es maldad, es ignorancia, es inconsciencia. Y detrás de la ignorancia y de la inconsciencia siempre está, y nunca me cansaré de repetirlo, el miedo. Miedo. Esa es la base de todo aquello que reputamos como disruptivo y disfuncional. No es el mal, es el miedo. En el momento en que cualquier ser humano encuentre la fórmula alquímica para superar ese hechizo distorsionante, que por otra parte forma parte de la dinámica de la naturaleza, en el momento en que el miedo sea definido, acotado y estudiado como se debe, todo aquello que llamamos mal dejará de existir. Y solo existirá ese principio sustancial que hemos dado en llamar bien, no solamente a través de la teología, sino a través de la filosofía o de la teosofía, del esoterismo, del ocultismo, del antropomorfismo o de cualquier otro ismo que quieran ustedes sacarse de la manga en esta tarde del 24 de enero del 2025.